Episodio 29. El último plan de Hürrem que condenó a sus enemigos. Hay una carta que nadie debería haber podido leer. Porque la mujer que la escribió estaba muriendo. Y aún así, destruyó a 3 enemigos desde su lecho de muerte. Sin ejército. Sin veneno. Sin una sola palabra pronunciada en voz alta que alguien pudiera usar en su contra. Nadie lo vio venir. Nadie lo supo nunca. Y cuando la verdad finalmente salió a la luz, décadas después, los historiadores se quedaron en silencio frente a los documentos, porque lo que encontraron no tenía nombre en ningún libro de historia. Tenía algo peor. Tenía sentido. El año es 1558. El palacio de Topkapı respira bajo la luz mortecina de las antorchas. Es esa hora entre la noche y el amanecer en que los palacios revelan lo que son de verdad, no casas de poder, sino máquinas de vigilancia. Los sirvientes se mueven en silencio, fingiendo no mirar. Los informantes del gran visir tienen ojos en cada rincón, oídos pegados a cada pared, memorias entrenadas para registrar lo que otros descartan como insignificante. Nadie en Topkapı hace nada por accidente. Nadie dice nada que no haya calculado primero. Y en el centro de todo eso, en una habitación que huele a cera quemada y a invierno que no termina de irse, una mujer presiona el pulgar sobre un sello. Despacio. Con una deliberación que no deja lugar a dudas. No le tiembla la mano. La deposita sobre la mesa. Llama a una sirviente. Le entrega el mensaje sin mirarlo 2 veces, como si fuera algo trivial, como si no acabara de poner en movimiento algo que cambiaría el destino de 3 hombres que aún no lo saben. Hürrem Sultana tiene semanas de vida. Sus enemigos lo saben. Sus aliados lo sospechan. Y ella lo sabe mejor que nadie. Ha visto cómo el cuerpo empieza a ceder antes de que la mente acepte rendirse. Ha calculado cuánto tiempo le queda con la misma frialdad con que calculaba todo lo demás. Pero lo que ninguno de sus enemigos comprende, lo que ninguno ha logrado descifrar en 30 años de intentarlo, es que Hürrem no está despidiéndose. Está terminando de construir algo. Algo que va a sobrevivirla. Y lo más perturbador de todo es esto. El acto más peligroso que Hürrem Sultana jamás cometió no fue ninguna de las conspiraciones que ya conoces. No fue la rivalidad con Ibrahim Pasha que terminó con su ejecución. No fue siquiera la carta que selló el destino del príncipe Mustafa. Fue esto, una mujer agonizante que sabía exactamente cómo hacer que sus enemigos le temieran como a un fantasma. Que encontraran su sombra en cada decisión que tomaran después de que ella ya no estuviera. Para entender lo que estaba haciendo en esas semanas finales, hay que entender primero lo que había construido antes. No en días, no en meses. En 3 décadas de paciencia despiadada dentro de un sistema que no fue diseñado para que ella existiera. Hürrem llegó al palacio otomano como esclava. Una joven de origen ruteno, capturada en algún rincón de lo que hoy es Ucrania, traída a Constantinopla como parte del flujo interminable de cuerpos y vidas que el Imperio Otomano absorbía sin parpadear. No tenía nombre propio en los registros. No tenía historia oficial. No tenía derecho a ningún futuro que no le fuera asignado por alguien más. Era, en el lenguaje brutal del siglo XVI, una mercancía. Una adquisición. Un objeto dentro de un sistema que convertía a las personas en instrumentos del poder de otros. Y sin embargo, lo que ocurrió dentro del harén imperial durante los años siguientes desafió cada convención que ese sistema había construido durante siglos. Solimán el Magnífico, el hombre que gobernaba el imperio más poderoso del mundo conocido, el hombre que había hecho temblar a Viena, que había rediseñado el Mediterráneo a su voluntad, que los europeos llamaban el Gran Turco, con una mezcla de terror y fascinación, se enamoró de ella. No como se enamoran los sultanes de sus favoritas, con la intensidad breve y descartable de quien sabe que puede reemplazar lo que pierde.
Se enamoró de ella como se enamoran los hombres que no estaban preparados para eso. Con esa clase de amor que desorganiza a alguien por dentro y lo deja diferente. La liberó. Se casó con ella. La llamó Hürrem, la que ríe, la que trae alegría, y rompió con siglos de protocolo otomano que prohibían a los sultanes casarse con mujeres del harén. Los cortesanos estaban escandalizados. Los genízaros, desconcertados. Los diplomáticos europeos, fascinados. Nadie sabía exactamente qué hacer con una sultana que no debería existir. Ella lo sabía. Y usó exactamente esa incomodidad como palanca. Pero Hürrem nunca confundió el amor con el poder. Nunca cometió ese error que destruye a quienes dependen de la devoción de una sola persona. Eso fue su primer y más durable instinto político. Entendía, con una claridad que rozaba lo clínico, que el amor en la corte otomana era un sistema climático. Se movía, cambiaba, podía estar despejado y volverse violento en el curso de una sola estación. Lo que ella construyó en cambio fue arquitectura. Relaciones en las que el interés del otro se alineaba con su influencia continua. Acuerdos que se sostendrían no porque la gente la apreciara, sino porque la necesitaba. Una red invisible que cruzaba el palacio de extremo a extremo, tejida no con hilos de seda sino con deudas, favores, secretos, y la comprensión exacta de quien quería que y a qué precio estaba dispuesto a pagarlo. Y durante 30 años, nadie logró derrumbar lo que había edificado. Pero a principios de 1558, algo había cambiado. La enfermedad que la había rondado durante años finalmente había entrado a quedarse. Rara vez se la veía fuera de sus aposentos. Sus damas de compañía hablaban en voz baja. Y por las grietas de las paredes del palacio, como siempre ocurre cuando el poder empieza a oler a transitorio, comenzaron a moverse los rumores. ¿Quién llenaría el vacío? ¿Quién guiaría al sultán ahora? Sus enemigos también escuchaban esos rumores. Y empezaron a planear. Eran 3 facciones. 3 maneras distintas de imaginar el mundo que vendría después de Hürrem. Y cada una de ellas cometió el mismo error fundamental, creyeron que el tiempo jugaba a su favor. La primera giraba alrededor de Rustem Pasha, el gran visir. Su propio yerno. Un hombre que ella misma había construido desde los cimientos. Rustem era brillante, nadie se lo negaba, y profundamente detestado por casi todos los que trabajaban con él. Eficiente, frío, con una mente financiera que los mercaderes venecianos respetaban y los comandantes militares aborrecían. Había ascendido al cargo más poderoso del imperio después del sultán gracias al patrocinio explícito de Hürrem. Se había casado con Mirima, la hija de Hürrem y Solimán. Su posición entera era, en sentido muy literal, una construcción de ella. Y ahora la estaba calculando. Las señales eran pequeñas. Una respuesta tardía a uno de sus mensajes. Una reunión con ciertos comandantes que no reportó. Un cambio en su postura, casi imperceptible para cualquiera que no llevara décadas leyendo esa sala, pero perfectamente legible para alguien que sí lo había hecho. No se estaba moviendo contra Hürrem. Todavía no. Simplemente estaba comenzando a moverse sin ella. Para Hürrem, era exactamente lo mismo. La segunda facción era más ruidosa en su silencio. Los genízaros, el corazón militar del imperio, los soldados de élite que habían hecho posible cada conquista de Solimán, nunca habían perdonado la muerte del príncipe Mustafa. Y no era política. Era amor. Habían amado a ese príncipe con la intensidad con que los soldados aman a los comandantes que los hacen sentir invencibles. Creían que la influencia de Hürrem había sido el veneno detrás de su ejecución. Y en cierto modo, tenían razón. Esa clase de furia no se negocia con argumentos. No se disuelve con el tiempo. Solo se redirige.
pero era la tercera facción la que mantenía a Hürrem despierta por las noches. No por su tamaño, no por sus recursos, sino por lo que representaba. Nurbanu, 23 años. De origen veneciano. La favorita del príncipe Selim, el hijo de Hürrem, el heredero para cuyo trono ella había trabajado durante décadas, el hombre en quien había depositado cada sacrificio que había hecho. Nurbanu era brillante con la brillantez particular de alguien que ha decidido que observar es más valioso que actuar. Durante años, había estudiado a Hürrem con una intensidad que la mayoría del palacio confundía con admiración. No era admiración. Era estudio sistemático. Estaba aprendiendo el manual completo. Y Hürrem lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Tenía mujeres en cada ala del palacio, no espías con capas oscuras, sino lavanderas, portadoras de café, las mujeres que rellenaban los depósitos de aceite junto a las habitaciones privadas, ante quienes nadie tomaba precauciones porque nadie imaginaba que estuvieran escuchando. Siempre estaban escuchando. Lo que la mantenía despierta no era ninguna de las tres facciones por separado. Era la posibilidad de que se encontraran entre sí. Un gran visir con recursos y resentimiento acumulado. Soldados con armas y una furia que llevaba años buscando dirección. Una mujer joven con el oído del príncipe heredero y 30 años del propio manual de Hürrem en la cabeza. Si esas tres fuerzas se alineaban después de su muerte, el reinado de Selim habría terminado antes de comenzar. Así que Hürrem hizo lo único que sabía hacer mejor que nadie. Empezó a escribir. Una sirvienta de nombre Mirima, no la princesa, sino una mujer de menor rango que servía en su hogar privado, declararía más tarde que en las semanas finales de Hürrem, esta produjo más correspondencia escrita que en cualquier año anterior que pudiera recordar. Mensajes sellados despachados en silencio a través de canales que evitaban completamente la oficina del gran visir. Cartas que llegaban a lugares que los informantes de Rustem no vigilaban. Instrucciones que se activarían semanas, meses, años después de que ella ya no estuviera. El primer movimiento fue el más limpio. En enero de 1558, Rustem Pasha fue relevado temporalmente de sus funciones como gran visir. Oficialmente, la razón fue una enfermedad. En realidad, Hürrem había hablado con Solimán, quien todavía, después de 30 años y más dolor del que cualquier hombre debería cargar, la escuchaba. Sin confrontación pública. Sin escándalo. Sin dejar ninguna huella visible de su mano en la decisión. Rustem se encontró un día sin acceso a las decisiones del palacio, sin entender exactamente cómo había ocurrido, sin nadie a quien señalar. Primer movimiento completado. El segundo fue más delicado. No se puede neutralizar a un ejército con una carta. Los genízaros eran demasiado numerosos, demasiado interconectados, y su furia por la muerte de Mustafa era genuina, no un cálculo político sino una herida real que el tiempo no había cerrado sino endurecido. Hürrem identificó a los tres comandantes con mayor probabilidad de actuar sobre esa furia. Hombres cuyos nombres aparecen en los registros militares otomanos como figuras que habían estado cerca de la insubordinación formal en los años posteriores a la ejecución del príncipe. No los amenazó. No los mandó arrestar. Les envió obsequios. Regalos ceremoniales, del príncipe Selim, con mensajes privados cuyo contenido exacto no se conserva, pero cuyo resultado sí está documentado. Los tres comandantes juraron lealtad formal a Selim en el plazo de un mes. Había comprado la paz del ejército usando el nombre de su hijo. Sin que Selim supiera que ella lo había hecho. Y entonces estaba Nurbanu. Nadie esperaba lo que Hürrem hizo con ella. Porque no fue un movimiento en su contra. La convocó. Un diplomático italiano llamado Giacomo Soranzo, que sirvió en Constantinopla a finales del siglo XVI, escribió un relato de la corte otomana que durante generaciones fue descartado como exageración orientalista.
Los estudiosos revisaron sus registros en el siglo XX y encontraron algo que los dejó sin palabras. Su descripción de ciertos eventos privados en el palacio de 1558 coincidía casi con exactitud con documentos otomanos internos que no habían sido cotejados hasta entonces. No era exageración. Era precisión. La clase de precisión que solo ocurre cuando alguien estuvo realmente ahí. En ese relato, Soranzo describe un encuentro. Primavera de 1558, quizás marzo. Una mujer moribunda y la joven veneciana que amaba a su hijo. No afirma haber estado presente. Escribe que se lo describió un funcionario del palacio que sí estuvo allí, y que, anota él con una observación que no parece menor, seguía visiblemente conmocionado años después al recordarlo. No perturbado por el drama. Perturbado por la lucidez. Hürrem no le pidió lealtad. No le pidió protección en el sentido convencional. No le rogó que cuidara a Selim como si ese ruego fuera a cambiar algo. Era demasiado inteligente para eso. Le dijo, en esencia, algo que ningún libro de estrategia política se habría atrevido a poner por escrito. Vas a hacer lo que yo hice. Con mi hijo. Y no hay nada que pueda decirte para impedirlo, porque te enseñé cómo. Así que déjame decirte la única cosa que yo aprendí demasiado tarde. Lo que siguió fue una conversación de varias horas. El contenido no está registrado en su totalidad, las conversaciones que importan rara vez lo están. Pero hay una frase que Soranzo atribuye directamente a Hürrem, y que el funcionario que estuvo presente llevó consigo el resto de su vida. El imperio sobrevivirá a cualquier enemigo. Lo que no sobrevivirá es a sus propios herederos. No hablaba de Nurbanu. No hablaba de sí misma. Hablaba del sistema. Del mecanismo de sucesión otomana, ese dispositivo brutal donde los príncipes competían por el trono a través de la más despiadada de las supervivencias, donde los hermanos se convertían en amenazas antes de que tuvieran barba, donde los sultanes ascendían habiendo visto morir a su propia sangre y llamaban a eso tradición. Hablaba del costo humano de una máquina diseñada no para producir buenos gobernantes, sino para producir sobrevivientes. Era el análisis político más honesto que Hürrem había pronunciado en voz alta en 30 años de vida en ese palacio. Y lo pronunció ante la única persona en ese palacio que era lo suficientemente joven, y lo suficientemente inteligente, como para convertirlo en algo. Nurbanu salió de esa habitación con algo más peligroso que un secreto. Salió con un marco de referencia. Una manera de ver el imperio no como un reino bendecido por Dios y gobernado por el destino, sino como una máquina. Con palancas. Y las palancas tenían nombres. Y si sabías sus nombres, y sabías en qué momento exacto jalarlas, podías gobernar un imperio desde una habitación sin ventanas mientras el sultán recibía los honores en el trono. Y entonces estaba la carta. La que nadie sabía que existía. Resurgió décadas después en los registros del Tesoro Imperial, archivada bajo una clasificación reservada para correspondencia personal de las familias sultanales no destinada a circular. Estaba dirigida a Solimán. Pero la evidencia en su estructura interna sugiere que fue escrita con la conciencia clara de que sería leída después de su muerte. Posiblemente por varias manos. Contenía 3 disposiciones. La primera era la más inocua, la transferencia de cierta concesión de tierras en Anatolia a una fundación religiosa en su nombre, vinculada al complejo de la mezquita Aseki sultana que ya había encargado. Era la costumbre otomana. Nadie habría levantado una ceja. La segunda era otra cosa. Una anotación, formulada como un simple recordatorio, no como una acusación, de un acuerdo financiero específico entre Rustem Pasha y una casa mercantil veneciana. El acuerdo no era ilegal. Pero no estaba declarado. Y en el momento en que Rustem intentaba reafirmar su autoridad como gran visir, en el momento en que necesitaba que todos los ojos a su alrededor miraran hacia otro lado, Hürrem no lo había usado en vida.
lo había archivado. Como una mina enterrada en el camino exacto que su enemigo tomaría. La tercera disposición era la más extraña. La que los archivistas del siglo XX tardaron más en comprender. Nombraba a Nurbanu por nombre. En el contexto de una expresión formal de confianza, el tipo de declaración que, en la cultura de la corte otomana, no era un gesto sentimental sino un acto con peso legal y social. Una transferencia de credibilidad. Una recomendación que cruzaba la frontera entre los vivos y los muertos. Hurrem le había entregado su aval desde el otro lado de la muerte. No podía detener la máquina de devorarla. Así que eligió quién la operaría a continuación. Y se aseguró de que el palacio entero supiera que había sido ella quien eligió. Hurrem Sultana murió el 18 de abril de 1558. La causa fue registrada oficialmente como enfermedad, una anotación vaga que lo cubría todo, desde la fiebre hasta el cáncer, pasando por el desgaste acumulado de una vida vivida dentro de una estructura diseñada para consumir a sus habitantes. Tenía entre 40 y tantos y 50 y tantos años. Los registros nunca estuvieron interesados en su edad. Solo en su utilidad. En lo que producía. En lo que costaba. En lo que dejaría de producir. Solimán no asistió a ninguna batalla durante 3 meses después de su muerte. Tenía 64 años. Había gobernado el mayor imperio del mundo durante más de 4 décadas. Había derrotado a los Habsburgo, había conquistado Belgrado y Rodas, había llevado sus ejércitos hasta las puertas de Viena. Era el hombre al que los poetas llamaban la sombra de Dios en la tierra. Y la mujer que había sido su ancla durante 30 de esos años había desaparecido. Su correspondencia de los meses siguientes muestra algo que los historiadores describen con cuidado y con pena: cartas más cortas, mayor delegación, silencios más largos entre respuestas. Un hombre que siempre supo exactamente qué decir, que de repente no encontraba las palabras. No era debilidad de carácter ni colapso político. Era la clase de ausencia que no se llena con trabajo ni con campañas militares. Era un duelo que no tenía dónde ir. Que no tenía protocolo. Que el sultán más poderoso del mundo no sabía cómo procesar porque nadie le había enseñado que podía perder algo así. Murió 6 años después, en 1566, en campaña. Algunos historiadores creen que buscó esa muerte. Que el hombre que había gobernado 4 décadas ya no sabía muy bien qué hacer con los años que le quedaban sin ella. Rustem Pasha murió 8 meses después de Hurrem, en julio de 1561. Tenía 50 y tantos años. La causa oficial fue una enfermedad. Pero en los meses anteriores a su muerte, ciertos registros financieros, los que Hurrem había anotado tan cuidadosamente en su carta, formulados como un simple recordatorio, no como una acusación, habían llegado de manera silenciosa al círculo más cercano de Solimán. Si eso acortó el margen que Rustem creía tener, no es posible probarlo directamente. Solo observarlo. Murió sin haber logrado nunca reconstruir la influencia que tuvo mientras Hurrem vivía. El hombre que había calculado tan fríamente el vacío que ella dejaría, que había empezado a moverse sin ella antes de que ella cerrara los ojos, nunca llegó a heredar lo que esperaba. La mina estaba enterrada exactamente en el camino que tomó. Los 3 comandantes genízaros que habían recibido los obsequios en nombre de Selim permanecieron leales. Cuando Solimán murió en 1566, y Selim II ascendió al trono, la fractura militar que sus enemigos habían planeado con tanto cuidado nunca ocurrió. El ejército no se movió. Los hombres que debían encender esa mecha llevaban años atados a otro nombre. Un nombre que Hurrem había elegido para ellos desde su lecho de muerte. Selim gobernó 8 años. Su reinado fue frecuentemente denigrado por los historiadores que lo comparaban con su padre, y en esa comparación, pocos hombres habrían salido bien parados. Pero mantuvo el imperio intacto.
lo cual no era la conclusión inevitable que sus enemigos habían diseñado con tanto cuidado. Era el resultado de una intervención que nadie en ese momento supo reconocer como tal. Y Nurbanu. Nurbanu se convirtió en valide sultana en 1574, cuando Selim murió y su hijo Murad III ascendió al trono. Ejerció poder real durante 7 años. Negoció directamente con Venecia, el estado que la había visto nacer, que la había perdido siendo una niña capturada en el Mediterráneo, y al que ahora se dirigía como interlocutora de igual a igual desde el corazón del imperio que la había esclavizado. Gestionó a su hijo sultán con una precisión tan absoluta que los embajadores extranjeros dejaron de dirigirse al trono y comenzaron a escribir directamente a ella. La consideraban, en los hechos y no en el protocolo, el verdadero poder del Imperio Otomano. Mantuvo correspondencia con Catalina de Médici de Francia, una regente a otra, a través de la anchura de 2 imperios, a través de 2 culturas que llevaban siglos enfrentadas, ninguna de ellas ocupando oficialmente un trono, ambas gobernando de facto desde una posición que el protocolo oficial fingía que no existía. Se escribían como lo que eran, las 2 mujeres más poderosas de su tiempo, sin necesidad de pedirle permiso a nadie para reconocerlo. La mujer que le enseñó a pensar así llevaba 16 años bajo tierra. Eso no es una nota al pie de página. Eso es una dinastía construida desde una habitación que olía a cera y a invierno, por una mujer que sabía exactamente lo que estaba haciendo y eligió hacerlo de todas formas. Sus enemigos siempre la leyeron mal. La leyeron como ambiciosa, despiadada. Una mujer que había trepado sobre los cuerpos de otros hacia un poder que no tenía derecho a reclamar. Esa lectura no es completamente inexacta, hizo cosas que costaron vidas, operó dentro de un sistema construido sobre la crueldad y usó las herramientas de ese sistema para sobrevivir y proteger lo que amaba. Nadie que estudie su historia con honestidad puede ignorar el costo humano de sus decisiones. Pero la carta sellada cambia el encuadre de todo. Una mujer puramente ambiciosa, puramente interesada en su propia supervivencia y su propio legado, no pasa sus últimas semanas construyendo infraestructura para alguien que la sobrevivirá. No le entrega su manual a la siguiente jugadora. No escribe disposiciones que solo se activarán después de su muerte, de las que nunca se beneficiará, porque ya estará bajo tierra cuando surtan efecto. Lo que hizo en esas semanas finales no fue el acto de alguien aferrada al poder. Fue el acto de alguien que había comprendido, con total y absoluta claridad, que el poder no es algo que se sostiene. Es algo que se da forma. Es arquitectura, no posesión. Y puedes construirlo de tal manera que te sobreviva, que siga funcionando, que siga protegiendo lo que amabas, que siga moviéndose con la lógica que tú le diste, si estás dispuesto a aceptar que el edificio pertenecerá a otra persona. Ella lo aceptó. Siempre lo había aceptado. Sus enemigos esperaban heredar un vacío cuando ella muriera. Encontraron una estructura. Una que ella había pasado sus últimas semanas reforzando en silencio, desde un lecho de enferma, mientras ellos vigilaban la puerta equivocada, esperando que cayera, sin darse cuenta de que ya había terminado de construir. De las mujeres que entraron al harén imperial en el siglo XVI con suficiente influencia como para ser nombradas en los registros oficiales, menos de 1 de cada 20 murió con su poder intacto. Hurrem fue una de ellas. Nurbanu aprendió por qué. Y aquí está la pregunta con la que quiero que te quedes. Hurrem Sultana construyó un imperio de influencia dentro de un mundo que no le otorgó ningún poder formal. Lo hizo a través de la arquitectura, a través de la comprensión de que el poder real no es lo que sostienes en las manos. Es lo que sigue moviéndose después de que lo sueltas. Es la carta que nadie sabe que existe hasta que ya es demasiado tarde para cambiar lo que contiene. Es la conversación que se tiene en una habitación cerrada con la persona que vendrá después de ti. Es el regalo enviado en el momento exacto, al nombre exacto, con las palabras exactas que convierten la furia en lealtad. La pregunta no es si sus métodos fueron morales. La pregunta, la única que importa, es esta.
¿Quién en tu mundo está construyendo arquitectura ahora mismo, en habitaciones que no estás vigilando, y qué encontrarás cuando cruces esas puertas después de que se hayan ido? Porque si no has estado haciéndote esa pregunta, alguien más ya la ha respondido por ti. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que esto no es historia como entretenimiento. Esto es historia como manual. La corte otomana desapareció hace siglos. Los mecanismos que la movían, no. Suscríbete. Porque el próximo video entra en las cartas privadas de Kösem Sultana, la mujer que vino después de Nurbanu, la que aprendió de su legado, y la noche en que cometió el primer error de cálculo que lo destruyó todo. Un error. Una noche. Un imperio que tembló. Déjame tu comentario, ¿Hürrem protegió al imperio, o simplemente lo remodeló a su imagen y llamó a eso protección? Leo cada respuesta. Y a veces, esas respuestas se convierten en el próximo guión.